Como esto es el comienzo, si siento que mi cuerpo está temblando por la temible presión de la dimensión, nunca habíamos estado en este tipo de ambientes, diría Rías, la cual intentaba ponerse de pie, pero eso se le hacía imposible por más que quisiera ponerse de pie. No debes esforzarte tanto, solo deja que tu cuerpo y mente se unan a la dimensión, siente todo, no hagas todo a la fuerza, eso nunca te ayudará y de lo contrario te matarás más fácil, es como en una batalla, te concentras al máximo para ganar y dar mejores golpes que el rival, así deben hacer, diría Goku, el cual las veía serio desde las alturas. Esto sí es una gran presión, pero para mí no es tanto, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa, ella estaba de pie viendo a los guerreros. Bueno, me imagino que has entrenado en este tipo de dimensiones, por eso dices eso, diría Akeno, la cual veía a la guerrera. No te equivocas, he estado en este tipo de dimensiones no usa, sino varias veces, y esto ha sido grandes entrenamientos, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa. Vaya, para nosotros es primera vez que entrenamos en estas dimensiones, por eso nos cuesta ponernos de pie o hacer buenos movimientos, diría Akeno, la cual comenzó a moverse más libre mientras cada paso que ella daba sentía como su cuerpo era sometido a miles de golpes, pero solo eran los golpes de la presión. Vamos, que esto es el comienzo de todo, ustedes debieran poder hacer esto más rápido, tiene un gran poder, no es para que estén de débiles, diría Goku, el cual bajó hasta donde ellas estaban y les dejó ir cientos de golpes a las tres en tan solo segundos. El Saiyajin ya les había dando golpes. Las tres guerreras cayeron de golpe en una zona de la dimensión, Rías y Akeno escupiendo sangre por el dolor que sintieron. Ciri solo tuvo algunos rasguños mientras se ponía de pie de nuevo, mientras una sonrisa se le formó. Vaya, ahora usas más poder que en nuestra batalla, pero esto se volverá lo mejor, así podré ser la reina que quiero ser, diría Ciris, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó un caos dimensional por el gran poder. Veo que ella tiene un gran talento, pero su ego de superioridad la hace caer bajo, pero bueno, para eso estamos en la dimensión, para hacerla caer ese ego por los suelos, y que se dé cuenta que hay seres con un poder mayor al de ella y que la humillaran no una sino todas las veces, diría Goku, el cual esquivó los brutales golpes y a una descomunal velocidad le clavó una brutal patada. Ciris salió disparada hasta impactar con el suelo de la dimensión, que se generó una inmensa explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, viendo a los guerreros, y eso se movió a una descomunal velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Goku la vio y le dejó ir otra infinidad de golpes en tan solo segundos. El Saiyajin la estaba humillando, y eso que lo hacía con el mínimo de fuerza para no matar a la guerrera, ya que él tenía un gran poder y medir su fuerza es imposible por el momento. Si Ciris es golpeada con esa brutalidad, no me quiero imaginar cómo seríamos nosotras, y eso que no somos como ella de poderosa, diría Rías, la cual se volvía a poner de pie viendo eso. Nosotros solo somos débiles, pero como mencionó Goku, debemos ser fuerte, debemos superar nuestros límites las veces que sean necesarias. Cuando un perdedor hace esfuerzos supera todos límites conocidos, diría Akeno con una pequeña sonrisa. Bien, tienes razón en eso, pero esto se los volverá más difícil de lo que se ve, diría Rías, la cual fue cada de dos brutales golpes en tan solo unos microsegundos. Akeno iba a hablar, pero le pasó lo mismo mientras cayó de rodillas sin poder moverse por los brutales golpes. Vamos, ustedes dos sigan dando lo mejor que podrán, moverse mejor, dejen de estar perdiendo el tiempo, que es valioso, diría Goku, el cual las veía serio mientras estaba deteniendo brutales golpes de su adversario. Esa batalla no estaba siendo nada difícil para él, pero aún así había disminuido su poder al mínimo para que sus rivales no sean tan inferiores para él. Y así el tiempo pasó en la dimensión. Años tras año el entrenamiento se duplicó cada año más, haciendo que las guerreras superen los límites varias veces en tan solo un día fuera de la dimensión. Dentro de la dimensión eran años, a más de años estuvieron en la dimensión, debido que Goku por accidente destruye el flujo de tiempo en uno de sus entrenamientos, así que el tiempo fue diferente, la gravedad aumentó a miles más. Pero aún así ellos fueron firmes y siguieron en sus entrenamientos hasta superar cualquier barrera de poder, siendo fuertes, más fuerte que cualquier dios de la destrucción o otro rey del todo en Ciris. Ella fue capaz de soportar más los entrenamientos, teniendo el doble hasta el triple de entrenamientos. Ella tenía el objetivo de ser fuerte e intentar hacerle algo al Saiyajin o hacerle sacar una parte de su poder. Ya solo quedaban unos años para salir de la dimensión. Todas estaban meditando en ese lugar, solo se escucha una paz absoluta. El lugar era bello, un paisaje hermoso que había creado el guerrero. Vaya, sí que son fuerte, diría Goku en sus pensamientos, viendo a las tres que su poder era impresionante para él. Bueno, si su maestro es el mismo guardián supremo, ¿cómo no serán fuertes si tu poder es más grande? Las estás llevando al límite cada vez. Ellas quedan muertas cada entrenamiento, diría Ten, el cual veía eso con una pequeña sonrisa.
Claro, así fueron mis días en la dimensión donde estuve. Cada día era más difícil porque no tenía el poder que tengo, todo era destruido en mi cuerpo, pero logré ponerme de pie y seguir adelante, y ahora ve que soy muy poderoso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Lo sé, por eso es la dimensión es de los guardianes que solo ustedes entran porque un guerrero ordinario muere al no más pisarla, diría Ten serio. ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso ya metieron mortales, por así llamarlos, a las dimensiones estas? Diría Goku serio. Por eso. No, antes, cuando se creó el primero guardián, tuvimos el error de no darle el poder de un dios para que pudiera entrenar por millones de años, y cuando ese guerrero entró murió aplastado por la inmensa presión, lo cual supusimos que el poder era, y pues así fue, y así fue como nacieron ustedes, los seres las temibles aparte de nosotros, pero ustedes deben traer la paz, diría Ten. Lo sé, yo al salir de esta dimensión iré por el multiverso mejorando si es posible y hacer que este Omegaverso sea el mejor, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, nada de andar pidiendo batallas con seres más inferiores que tú porque sabes el caos que traes por una batalla así, diría Ten serio. Vamos, no sean tan amargado, deja que me divierta un poco, he estado millones de años en una dimensión, necesito batallas que hagan que mi poder sea liberado y llevado al máximo, diría Goku serio. Cuando llegue ese momento no poder hacer nada porque te superan fácilmente, es mejor que te concentres en mejorar en ese poder y seas fuerte porque se viene un caos, diría Ten serio. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso sabes qué pasará en el futuro? Diría Goku, el cual su expresión cambió a una más seria. Si he visto el flujo del tiempo por curiosidad, no solo yo, todos los reyes lo hemos visto, y no lo que se viene es lo peor que hemos visto, una guerra nunca antes vista, el caos, nuestros hogares caerán en millones de pedazos, no quedará nada de lo que conoces, diría Ten serio. ¿Pero por qué es eso? ¿Acaso lo causo yo? ¿Quién es capaz de hacer todo ese caos? Diría Goku, el cual se preocupó porque sabía que los seres de ese megaverso no tenían nada que ver. Si todo está a tu alrededor pero no se ve el tipo, solo una forma, pero solo con verlo nosotros los reyes temimos por nuestras vidas al sentir esa presencia nunca antes sentida por ni uno del templo supremo, y ahora sí sentimos miedo, pero creo que él no viene de las puertas celestiales, viene de algún lado porque su ki es muy distinto, diría Ten serio. ¿Y de dónde creen eso? ¿Acaso hay más seres aparte de nosotros? Diría Goku serio, ya que el conocimiento que él tenía era poco. Si existen millones de dimensiones, líneas del tiempo, existe miles de versiones de nosotros, malas, buenas, de todo tipo, pero al final todo es como lo que pasas, diría Ten serio. O sea que hay más, yo, diría Goku pensando en lo poderoso que serían esas versiones de él, pero lo que escucho lo dejo sin palabras. En otros reinos dimensionales sí hay más versiones tuyas, pero en este reino eres único, eres el único Saiyajin que sigue vivo, así que eres especial por algo, diría Ten serio. Imposible si según tú hay más yo, pero bueno, no importa, al final los Saiyajines nunca los extinguimos, eso espero, diría Goku, el cual vio como Ten se fue del lugar sin decirle nada, pero Goku no le dio importancia a eso. ¿Qué pasa, Goku? ¿Por qué esa mirada fría? ¿Acaso pasa algo? Diría Ciudis, la cual lo veía, pero no sabía qué estaba pasando. Pues pasan cosas, sí, pero no es momento de hablar de eso, solo en que ustedes se vuelvan las mejores, y este año quiero que tengan una batalla a muerte conmigo, quiero verlas en su máximo poder y de lo que son capaces, diría Goku, el cual tomó distancia de ellas. ¿Estás seguro de lo que dices? Y si por error te matamos, diría Ciudis con arrogancia. Jaja, ¿acaso ustedes podrán por lo menos tocarme? Diría Goku cuando pasó a la fase completa del Ultra Instinto mientras tenía una pequeña sonrisa. En toda la dimensión se sintió una inmensa presión y un ki que hacía que cualquiera que lo viera quedara temblando, pero ellas tres se mantiene firme ante todo, no bajan su guardia, ellas sabía que ese guerrero no era nada fácil. Vaya, no se han intimidado por lo que veo, son fuertes, pero ya veremos cuánto tiempo les dura eso, diría Goku, el cual se había movido a una velocidad insuperable, nadie lo vio. Capullo oscuro, inframundo vivo, diría Rías, cuando un gran capullo de oscuridad los atrapó a todos. Goku aún así les dio un brutal golpe a las tres, que las mandó a estrellarse brutalmente con la pared de ese lugar. Vaya, pensaron que eso me detendría, diría Goku en burla mientras las veía. No, pero estás atrapada por nosotras tres, así que tenemos el control, diría Akeno con una pequeña sonrisa. 1000 cadenas del cielo, ataduras sagradas, diría Ciris, cuando unas cadenas doradas atraparon al Saiyajin. Bueno, él se dejó atrapar porque las pudo esquivar, puede destruir el capullo fácilmente, pero no quiere hacer eso, quiere ver el gran poder que han logrado las tres. ¿Qué decías que no podríamos? Diría Ciris, la cual lanzó un brutal golpe, pero cuando impactó al Saiyajin su puño fue destruido por el brutal impacto. ¡Qué imposible! No soy capaces de hacerle daño, ¿cómo es posible eso? Diría Ciudis, la cual tomó distancia porque no sabía qué había pasado. Jaja, no, que muy poderosa, pero veo que es todo lo contrario, solo eres una débil, diría Goku, el cual destruyó las cadenas fácilmente mientras tenía una pequeña sonrisa.
Imposible, como destruyo esas cadenas de grandes deidades, diría Akeno, la cual se ponía en guardia, pero no le sirvió para nada porque fue impactada por brutales golpes en tan solo segundos que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Veo que aún sigue siendo débiles, pero bueno, eso es de todos los guerreros, ser débiles, pero bueno, esta batalla la tendremos que terminar aquí porque ya pasó el tiempo, diría Goku, el cual disminuye su poder hasta el ultra instinto imperfecto. Vaya que fuerza y guerrero, es algo que nunca me imagino ver a un ser con un gran poder, diría Ciris, la cual cayó sentada porque ya irían a salir y el sufrimiento que tuvieron en esa dimensión fue brutal para su cuerpo y mente. Han sido unas grandes compañeras, pero lástima que su poder no me llega ni a un 10% de mi máximo poder, pero el esfuerzo es lo que importa. Como dije hace unos cientos de años, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizá pueda superar el poder de un guerrero distinguido, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya que gran frase, pero ¿y esa por qué fue o por qué la dijiste?, diría Rias, la cual vía al Saiyajin con una pequeña sonrisa. Fue mi primera amenaza, bueno, no la primera, pero la más difícil, y siendo una batalla inolvidable para mí, pero mejor hay que evitar hablar de eso y seguir en lo de nosotros, diría Goku, el cual se dio la vuelta para donde estaba la salida. Vaya, es un gran guerrero, pero su paso ha de ser grandioso, diría Akeno, la cual lo siguió mientras tenía una pequeña sonrisa. Tal vez en un futuro lo sepan, pero ahora no es momento de hablar de eso, pero en el futuro, si se convierten en uno de los multiversos más poderosos, les contaré, diría Goku. Bien, llevaremos este multiverso al más grande desempeño, diría Ciris. Y así el tiempo pasó. Goku hizo el nombramiento de la nueva diosa del multiverso. Los dioses, algunos no estaban de acuerdo con esa situación, pero no podrían oponerse, al final deben aceptar, y como las nuevas diosas destructoras, algunos dioses se quedaron babeando al ver tan hermosas chicas, pero al final fueron advertidos si les hacían algo. Y así transcurrió un día normal para todo, donde cada quien hizo lo suyo. Goku exploró por última vez el multiverso, viendo que había un buen equilibrio gracias a su trabajo, mientras llegó al palacio de nuevo. Veo que has llegado, ¿cómo fue tu viaje?, diría Ciris, la cual salió del palacio con una pequeña sonrisa. Fue bueno, y pues sigue con este equilibrio de la vida y la muerte, intenta hacer el mayor esfuerzo porque vendré en unos años o menos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, te deseo suerte en tu siguiente lugar y espero te encuentres lo que busques, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa. Claro, en este vasto Omegaverso hay miles de guerreros con buenas energías, pero no es momento de batallas, pero quién sabe, diría Goku. Bien, pero no lleves el caos donde vas, evita destruir todo a tu paso por un capricho, diría Ciris, la cual tenía una pequeña sonrisa porque sabía que el guerrero no le haría caso a su advertencia. No te prometo nada, al final las batallas son únicas para nosotros, pero daré mi mayor esfuerzo. Nos vemos, diría Goku, el cual desapareció de la vista de la guerrera. Vaya, sí que es un tipo realmente impresionante, su poder y presencia es única en este Omegaverso, diría Ciris, la cual entró al palacio. Y así fue como el nuevo multiverso se despidió de uno de los seres que será el más grande y temido por su dimensión entera, por su majestuoso poder y fuerza inigualable. Ahora nos movemos donde iba el Saiyajin, que en tan solo minutos tardó en llegar al centro, donde había un gran planeta sin vida, pero un lugar más hermoso que el mismo paraíso. Vaya, Ten, sí que quieres que esté bien, pero a este planeta como que le falta algo, diría Goku, el cual buscaba por todos lados. Lo sé, vida, pero no sé si eso lo haces tú porque sabes más de eso. A mí me dio pereza crear ese tipo de vida, diría Ten serio. Veo que te animaste a salir del palacio, eso es nuevo hasta para usted por lo que veo, diría Goku, el cual veía al Rey Supremo con una pequeña sonrisa. Claro, salid porque este lugar nadie nos ve, es un lugar único en el Omegaverso, es bello en todo aspecto y tenía que ver cómo se maneja mi guardián, diría Ten. Pues tienes razón, el planeta es de lo más hermoso, pero como dije le hace falta vida, y del chasquido de sus dedos cientos de animales de todos tipo se fueron creando a lo largo del planeta, haciendo aún más hermoso ese planeta. Vaya, ese tipo de vida te referías, pensé que ibas a querer humanos como en tu mundo, diría, en el cual veía a unos perros que iban a donde ellos dos. No, una vez un ser dijo: los humanos son una plaga, así que para convertir el mundo y el universo en un paraíso codiciable yo mismo me encargaría de exterminarlos, quitándolo de exterminarlos, pero los humanos solo se encargan de destruir lo hermoso del planeta, diría Goku. Por lo que veo no tienen equivocaciones tus palabras, al final los seres no comprenden lo bello que es un lugar hasta que lo destruyen siendo demasiado tarde, diría Ten serio. Tienes razón, por eso evitaré la vida humana en este hermoso planeta, solo me quedo yo, diría Goku cuando una hermosa casa apareció enfrente de ellos. Veo que has dominado la creación tan perfecto, diría Ten con una pequeña sonrisa. Claro, es algo que aprendí perfectamente, pero ¿quieres pasar a tomar una taza de té mientras hablamos de lo bello o lo malo del Omegaverso?, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Bueno, ya que diría Ten. Y así pasó el tiempo entre dos deidades las más poderosas del Omegaverso, hablando del tiempo que el Saiyajin estuvo en la dimensión guardián y cómo pasó el tiempo, entrenando día con día, años tras año y más, y hablaron de lo malo del Omegaverso y así pasaron 2 días o más de unas charlas, que eran hermosas hablando de destrucción creador y miles de cosas más. Bueno, creo que debo marcharme, debo hacerle una visita a los reyes del Omegaverso, así que cuídate, nos vemos después, diría Ten, el cual salió del planeta y en un segundo apareció en su palacio mientras tenía una pequeña sonrisa raro en él. Veo que al ser un rey la pasa aburrido, pero bueno, desde que estoy aquí siento 2 ki muy familiares. ¿De quiénes serán? Iré a este lado, ese ki es casi una copia mío de alguien poderoso, será, diría Goku, el cual tomó vuelo mientras su planeta fue cubierto de una capa de poder que dicha era majestuosa en todos los aspectos. Y así a una gran velocidad salió del planeta a otro sector del Omegaverso, mientras por el espacio iba viendo lo hermoso del Omegaverso. Por algunos lugares veía algunos caos, pero eso siempre pasa hasta llegar al multiverso, y en segundo apareció en la entrada del palacio. Vaya, así que tuyo es el poder que sentía, ya pasó tiempo, y por lo que veo has tenido uno de los cargos más importantes de la existencia, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, al final era un prodigio, ¿no, padre?, diría Gohan, el cual salió del castillo con una pequeña sonrisa al ver a su padre después de cientos de años. Es impresionante que hayas superado el poder de los seres de nuestro multiverso, pero no habías muerto, diría Goku serio. No fui entrenado por Daishinkan por años de entrenamiento, y recuerda que un Saiyajin no muere fácil, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Tienes razón, pero por lo que veo, tienes un gran poder y eso que lo intentas esconder, pero es imposible, soy capaz de sentir eso, diría Goku. Claro, padre, soy uno de los reyes, pero he dejado de sentir el ki de Vegeta, por lo que veo algo pasó en su multiverso, diría Gohan serio. Si lo elimine por sus estupideces a lo largo de su multiverso, al final era un Saiyajin, ¿qué podrías esperar?, diría Goku serio. ¿Qué fue lo que hizo, padre? Podría saber, pero que va, entra y conversemos, llevamos años sin vernos, para tú millones de años, diría Gohan, el cual le dio un abrazo a su padre. Claro, te diré lo que pasó, pero entremos, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa correspondiendo el abrazo de su hijo. Y así fue como ellos entraron al palacio, y al verlo era un gran lugar hermoso en todos los aspectos a la vista del Saiyajin. Bienvenido a mi humilde casa, lo diré Gohan con algo de sarcasmos. Porque será que siempre se quiere dar estos lujos a todos los reyes grandes, palacio para que sin idos usan, diría Goku, el cual veía a Gohan serio. Bueno, padre, ¿qué te puedo decir? Al final dentro tenemos miles de dimensiones diferentes, por lo cual necesitas grandes espacio para tener el control y no hacer que las dimensiones se unan en un solo lugar, que traerías un gran caos, diría Gohan serio. Bueno, tienes un punto en eso, pero bueno, no venimos a eso, diría Goku, el cual llegó a una gran sala del palacio. ¿Quién es él?, diría Margarita, la cual veía al guerrero sería, ya que no se acordaba del guerrero del universo 7, el guerrero que humilló a su universo. Vaya, Margarita, el ángel del universo 11, si no mal recuerdo, ¿qué haces en este lugar?, diría Goku, el cual dirigió su mirada a donde Gohan. Bueno, padre, es mi ángel guía y esposa, ya que pasaron cientos de años y mi esposa, como todos los humanos, murieron, pero te preguntarás cómo está en este multiverso, si es de otro. Bueno, ya te di la respuesta, diría Gohan. Nunca pensé que pasaría eso, pero no, que los ángeles tienen prohibido eso, o me equivoco en esa parte, diría Goku serio. Si es algo que teníamos, pero esta vez se hizo la excepción al ser tu hijo, lo dejaron hacerlo, pero es algo que no podemos todos los ángeles, diría Margarita. Bueno, yo no me meteré en eso, es su decisión, si son felices está bien, al final es lo bello de la vida no tener su pareja y hacer una hermosa familia, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa por lo que su hijo había logrado y que no pudo ver cada ascenso que tuvo. Sí, padre, así es la vida, a veces hay que luchar y salir adelante, sé que te duele no poder ver todo, pero todo fue por un bien mayor, pero no te preocupes, te contaré todo, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Una duda, yo, hermano Goten, diría Goku serio. Bueno, él sí se quedó con mamá, él no quiso seguir con la vida, se quedó en el paraíso con ella, al final no podemos obligar a alguien a hacer esto, aparte del mayor sacrificio que uno puede hacer en batallas, sabiendo que puedes morir en cualquier segundo, diría Gohan. Tienes razón, la muerte siempre está detrás de nosotros cada día, no sabemos de qué parte nos traicionan, diría Goku serio. Pasó algo, padre, por ese tono hablar, diría Gohan. Si ahora mismo siento que alguien me quiere cortar la cabeza, no sé por qué, al final sabía que iba a pasar esto, al ser un guardián todos iban a querer matarme por mi poder y eso, diría Goku serio. Bueno, eso es lo más claro, padre, pero no creo que alguien sea capaz de hacerte algo, al final tu poder es uno de los más grandes, diría Gohan. No es así, hijo, supieras lo que se temieras por la vida tuya y la de tu esposa, al final este Omegaverso es pequeña, la existencia misma es pequeña a el gran tamaño de todo, diría Goku.
Y así como padre e hijo estuvieron en charlas de cómo vivieron sus vidas uno en una dimensión durante millones de años cada entrenamiento y los peores momentos. Mientras que Gohan le contó de todo lo que había pasado, la muerte de algunos seres queridos de Goku, que fue impactante para el Saiyajin, pero al final entendió que la vida no es eterna, todos nacemos para morir, nuestra vida solo es una prestada que debemos pagarla por el bien de la mera existencia. Y así fue como pasaron todo eso y hasta el momento actual fue un largo viaje para llegar a este lugar, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Eso veo que no ha sido fácil tu trono, pero has logrado la grandeza y ese poder del que hablas por lo que veo es grande, o me equivoco, diría Goku, el cual ya sabía qué hacer. Ya sé padre, quieres un enfrentamiento. Por su emoción en tus palabras, sé que te gustaría eso, diría Gohan al ver al guerrero. Claro, te gustaría un enfrentamiento para probar nuestros poderes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro que sí, al final es nuestra sangre guerrera, es lo que quiere una batalla, o me equivoco, diría Goku serio. Bien, ustedes dos acompañarme, diría Margarita, la cual los llevó a una dimensión que era un mundo hermoso. ¿Qué es este lugar?, diría Goku viendo todo. Aquí podrán luchar sin generar caos en el multiverso, no podrán destruir el mundo exterior, diría Margarita, la cual se fue del lugar porque sabía que su batalla sería muy intensa y ella no está a su nivel. Hijo, ¿estás listo de volver a enfrentarte a tu viejo padre después de millones de años?, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Claro que sí padre, esto lo estuve esperando por siglos enteros y llegó el día que padre e hijo tendría una revancha, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Vaya Son Goku, así que solo buscas batallas, te llevaré una batalla que no podrás ni vivir, será bello ver como una rata muere fácilmente, diría un ser que estaba en las lejanías, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Él era uno de los mayores enemigos que Goku se podrá enfrentar, si no es el mayor de todos los Omegaversos. Ambos guerreros se veía con una pequeña sonrisa cuando de un veloz movimiento ya se habían lanzado con unos brutales golpes, que el mismo espacio se detuvo por su majestuosa velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminara la batalla de dos grandes guerreros, un padre y un hijo?